Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a Savitri Creaciones. El día de hoy vamos a crear este atrapasueños, así que te invito a quedarte hasta el final del video para que aprendas a hacer el tuyo. El día de hoy voy a trabajar con este hilo. Este hilo se llama hilo chino y tiene aproximadamente un calibre de 1 milímetro. Bueno, para iniciar lo que haremos será envolver el aro con nuestro hilo. Y una vez tengas tu aro envuelto vas a atar un cordón de aproximadamente 1,5 metros. Yo aquí até un cordón de como 4 metros, pero después tuve que cortarlo porque pues es muchísimo más fácil trabajar con un hilo corto. Bueno, entonces yo aquí ya tengo marcadas mis divisiones y de pronto aún no sabes cómo hacerlo. Te dejo aquí en esta tarjeta de arriba otro video donde explico cómo hacerlo. Entonces voy a empezar con el tejido. Listo, aquí voy a caer sobre la primera marca y voy a realizar la segunda. Como se dan cuenta, pues en principio tenía la idea de trabajar con este hilo largo, pero realmente me pareció muy complicado, así que después tuve que cortarlo. Bueno, esta es la segunda marcación y la idea es que vas a continuar de esta manera hasta llegar al final. Una vez tengas hecha esta primera ronda, lo que vamos a hacer será hacer divisiones sobre esta cuerda. Entonces, voy a pasar 7 veces. Cada división va a quedar aproximadamente de 1 centímetro. Va a verse algo como esto. Voy con la siguiente. Bueno, te comentaba que voy a pasar 7 veces, pero si tú gustas, por supuesto, puedes dividir esta cuerda en el número de veces que tú quieras. Puedes incrementar el número o disminuir el número de divisiones. Esto ya depende de tu gusto. Listo, aquí seguimos avanzando. Como se dan cuenta, aquí ya estoy trabajando con el hilo más corto y en verdad el trabajo se hace muchísimo más fácil. Más adelante te voy a explicar cómo hago para añadir el hilo. Listo, esta será la última vez que pase. Y aquí ya tenemos los 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a agregarle una cuenta. Y voy a hacer exactamente lo mismo en la siguiente división. Entonces voy a pasar 7 veces, procurando que cada división sea, como lo decía antes, de aproximadamente 1 centímetro. Listo, vamos con la siguiente. Bueno, aquí ya he culminado con estas dos primeras partes.
Ahora vamos a hacer lo mismo con el resto de las divisiones. Aquí ya llegué al final. Voy a agregar la última cuenta. Y cuando agregues la última cuenta vas a pasar por el primer espacio. Listo, así es como se va viendo el atrapasueños hasta ahora. Bueno, ahora voy a pasar por la segunda división o espacio. Y me ubico como en la mitad. Entonces paso por la mitad de ese siguiente espacio, o sea que quede centrado. Y vamos a avanzar de esta manera. Como te das cuenta, es un tejido realmente sencillo de realizar, es muy fácil y el resultado es muy bonito. Entonces vamos a seguir avanzando de esta manera. Así es como se ve esta primera parte. La idea es que vamos a continuar también de este lado de la misma manera. Si este video tutorial está siendo de tu agrado, te recuerdo que puedes hacer clic en me gusta, compartirlo y dejar tus comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, aquí ya terminé con la segunda división. La idea es que vas a continuar así hasta llegar al final. Bueno, aquí ya llegué al final. Voy a hacer una pausa para mostrarte cómo añadir el hilo. Simplemente agregas un poquito de fuego, conectas los hilos y lo aplastas. Listo, eso es todo lo que hay que hacer. Ahora vamos a continuar. Bueno, vamos a iniciar la siguiente ronda, que básicamente es realizar lo mismo que venimos haciendo. Vamos a pasar por cada una de las divisiones. Bueno, aquí voy por la primera. Vamos con la segunda. Y proseguimos de esta manera. Listo, ya hice la primera parte. Así es como se va viendo nuestro tejido. Entonces vamos a avanzar de esta manera hasta llegar nuevamente al inicio una y otra vez hasta el punto en que simplemente quede un espacio. Más adelante vas a ver de lo que te hablo. Aquí quedan dos espacios, como te das cuenta, y aquí finalmente queda solamente un espacio. Me refiero a estos. Cuando llegues a este punto, vas a proseguir de la siguiente manera. Entonces, lo que harás será pasar por el espacio una vez y dos veces. De esta manera.
Entonces vamos con el siguiente. Vamos a pasar 2 veces por ese último espacio. Vas a continuar así con el resto de los espacios. Aquí yo ya hice ese proceso. Ahora voy a hacerlo de nuevo. Voy a pasar justo por el centro de esos 2 puntos que acabo de hacer. Y también lo voy a hacer 2 veces. Aquí voy de nuevo. Así se va viendo. Y luego hago lo mismo con el resto de los puntos. Mira, paso por el centro, justo por el centro, y paso 2 veces. Vamos con el siguiente. Y continúa así hasta llegar al punto inicial. Aquí ya terminé y voy a volver a pasar. Haré otra ronda. Y la última. Listo. Cuando termines esas rondas, vas a pasar por la mitad de esta forma. Bueno, así es como se va viendo el tejido hasta ahora. Ya estamos a punto de finalizar. Para proseguir, voy a pasar por este espacio. Y voy a continuar con el tejido básico del atrapasueños, que es este que estás viendo.
vas a proseguir de esta manera hasta llegar a la parte central. Aquí yo ya llegué a ese punto, así que voy a colocar la cuenta. Listo. Para finalizar, lo que voy a hacer será agregar los cordones, cuentas y plumas que quisiera agregar a mi atrapasueños. Igual, tú sabes que esto es como muy personal. Tú eliges el número de cordones, el número de plumas y si gustas puedes ponerle cuentas, si no, no lo haces. Y así es como quedará finalizado nuestro atrapasueños. Yo por aquí ya hice todo ese trabajo y mi atrapasueños ha quedado de esta manera. Me parece precioso. Espero que te haya gustado mucho este video. Recuerda que si fue así, puedes dejarme tu me gusta, dejarme un comentario, compartirlo. Y también te recuerdo que puedes suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevos videos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y te envío un gran abrazo.